Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que se encuentra tanto en nuestra transmisión de Facebook como en el canal de YouTube. Pues vamos a dar continuidad a nuestro ciclo bicentenario de la Constitución de 1824 y la Primera República Federal. Y como ya es una muy buena costumbre, yo voy a dejarle los micrófonos a nuestro miembro de número, el doctor Rafael Rojas, para que presente a nuestra ponente de esta tarde. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta quinta conferencia del ciclo sobre el bicentenario de la Constitución de 1824 y la experiencia política de la Primera República Federal. Hemos escuchado en este ciclo de conferencias intervenciones de José Antonio Serrano, de Catherine Andrews, de Mariana Terán, de Jaime Olveda, sobre diversos temas, sobre la transformación de las diputaciones provinciales en los nuevos estados de la Confederación Mexicana, sobre la tradición constitucional mexicana misma y el lugar de la Constitución del 24 en esa tradición, y específicamente sobre experiencias regionales de constitución de estados federales en Zacatecas y en Jalisco. Hoy toca el turno a la doctora María del Carmen Salinas Sandoval, quien hablará de un tema fundamental en esta historia política que estamos tratando de recrear, que es la que tiene que ver con la formación del Estado de México, el Estado que rodea al Distrito Federal desde el nacimiento del nuevo federalismo mexicano, y que es de los últimos, ya ella nos contará, la doctora Salinas, de los últimos en aprobar su constitución, aunque su formación comenzó, como todos, ¿verdad?, en el proceso de tránsito del imperio de Iturbide a la Primera República Federal. La doctora María del Carmen Salinas es doctora en Historia por el Colegio de México y profesora e investigadora del Colegio Mexiquense. Está adscrita en el Colegio Mexiquense al Seminario de Historia Contemporánea. Sus líneas de investigación tienen que ver con la defensa social y política de los pueblos en el siglo XIX, la historia social y política de los municipios en el siglo XIX, siglo XX, y el federalismo decimonónico, que será justamente tiene que ver con el tema que expondrá hoy. La doctora Salinas es la coordinadora general de la conmemoración del bicentenario de la creación del Estado de México, justo nuestro tema, entre 1824 y 2024 en el Colegio Mexiquense. Ha coordinado también proyectos de investigación como los que tienen que ver con el territorio del Estado de México, el origen de otras entidades federativas, las relaciones de poder, las estrategias sociales y la identidad, el establecimiento otra vez del Estado de México, su organización política, el territorio, la sociedad, entre 1820 y 1835. Con Miriam Moreno Chávez es coordinadora del municipio decimonónico en México, un tema muy relevante también que ha aparecido varias veces en estas conferencias, la formación institucional, los procesos políticos y las prácticas sociales. Entre sus múltiples publicaciones podríamos mencionar el primer federalismo en el Estado de México entre 1824 y 1835 y la consumación de la independencia de México, un estudio introductorio a sus documentos fundamentales. Así que cedo la palabra a la doctora Salinas. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y antes de empezar mi charla quiero agradecer la invitación a la Academia Mexicana de la Historia y en especial al doctor Rafael Rojas, que coordina este ciclo de conferencias tan interesantes. Aún para los que llevamos varios años con el tema, nos parece enriquecedor escuchar a los compañeros que hablan a nivel federal y a los que estamos hablando a nivel regional. Bueno, pues empiezo mi conferencia. Voy a acompañar mi
mi plática con una presentación, y esta presentación tiene por título, perdón, un momentito, la estoy colocando. Así. El experimento constitucional federal en el Estado de México, 1824-1835. El Estado de México tuvo un camino diferente al que escuchamos de Zacatecas y al que escuchamos de Jalisco con el doctor Olveda. El Estado de México tomó otro rumbo al establecerse como entidad federativa. Bueno, el objetivo general de esta conferencia es tratar de demostrar el proceso complejo que significa la creación de la entidad federativa y la integración política de este gran territorio que constituía el Estado de México durante la Primera República Federal. Cuando empecé a ver cómo organizaba esta conferencia, bueno, pues pongo aquí 4 preguntas que son las que me interesa mucho que guíen la charla. Primero, ¿cuál es la herencia que nos deja la Constitución de Cádiz en la creación del Estado de México? ¿Cómo fue la transición de provincia de México a entidad federativa? ¿Cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentaron los gobernadores y congresos del Estado de México durante esta Primera República Federal? Y finalmente, ¿qué sucesos aceleraron el cambio de un gobierno federal al centralismo en 1835? Bueno, de acuerdo con estas 4 preguntas, divido la conferencia. La estructura está dividida en estas 4 partes, que es la herencia gaditana, de provincia a entidad federativa, los retos principales de los gobernadores y de los diputados, cómo pasa de una entidad federativa a un centralismo, que es lo que nos lleva a pensar que hay continuidades, por supuesto diferencias, pero hay muchas continuidades en el Estado de México. Y de ahí a los comentarios finales, y termino esta charla con una propuesta general. Bueno, pues si estamos entrando en el tema, es necesario echarle una mirada a la Intendencia de México, esa Intendencia extensa de México, de acuerdo a las reformas borbónicas, y de ahí tener presente este territorio, este gran territorio de la Intendencia, que es un mapa de la época de los Borbones, donde está horizontal, pero claramente podemos ver que abarcaba del lado izquierdo a lo que hoy es Acapulco, del lado derecho a lo que hoy es el estado de Hidalgo, ¿no? Con numerosos pueblos. De acuerdo a Dorothy Tang, los pueblos en 1800 de esta gran provincia eran 1250 pueblos. Entonces había una diversidad en esta provincia de México. Y datos muy generales de la Intendencia de México. Bueno, una gran población, 1.511.000 habitantes, con una extensión territorial amplia de casi de 6.000 leguas cuadradas, dividida, por supuesto, en partidos a cargo de subdelegados, con límites al norte con la Intendencia de San Luis, por el oeste a la de Guanajuato y Valladolid, por el este a Veracruz, Puebla y el sur del Gran Océano, ¿no? Entonces, esas son las generalidades de esta intendencia. Algo muy especial son las características de su capital, la Ciudad de México, que una gran diversidad económica, racial, siendo la ciudad más importante. Vemos que le pongo especial atención porque esta Ciudad de México va a ser la primera capital del Estado de México, ¿no? En los primeros meses. Bueno, tenemos a partir de la Constitución de Cádiz elementos importantes que veremos a partir de 1824 en el Estado de México. Esa unidad que se creía que se lograría con esta Constitución, esta unidad del Imperio Español,
es lo que muchos de los integrantes de las diputaciones provinciales de México tenían en mente al constituirse el Estado de México. Lograr esa unidad que la Constitución española estaba fomentando. Esta Constitución española nos permite ir viendo algunos rasgos que prevalecieron en el Estado de México. La provincia de México era un mosaico, como muchas otras provincias, integrado de particularidades sociales, no solo raciales, sino también económicas, de grupos políticos, de grupos que participan en la insurgencia, pero también de los que no participan. Entonces, marqué ahí de rojo que la provincia era ese mosaico que estaba integrado con particularidades. No se logró a lo largo de la aplicación de Cádiz una unidad como la que nos explicaba el doctor Olveda la semana pasada, en la sesión pasada. Estos mapas nada más los pongo para que veamos cómo esa Intendencia de México en este mapa abarcaba Querétaro en 1821, pero el que me ha servido de base para ir viendo cómo se empieza a integrar el territorio del Estado de México es el de 1823. La Intendencia de México, aquí ya no está Querétaro, pero tiene todas las características territoriales del Estado de México. Entonces, además de ese territorio, ¿qué vemos como aspectos liberales que se fueron marcando para el primer Congreso Constituyente? Bueno, pues el primer Congreso Constituyente para mí es esencial para entender el federalismo del Estado de México, porque él tenía en mente este monopolio económico-político, por ejemplo, de la Ciudad de México y de otras zonas del territorio, la desigualdad social, es decir, elementos liberales. Había, por supuesto, un gran interés en las sublevaciones insurgentes y había también un grupo de vocales de la Diputación Provincial que se encargaron de tratar de unir ese territorio, pero no fue posible porque había zonas ocupadas por los insurgentes. En el momento en que se aplica la Constitución de Cádiz en este territorio, vemos que hubo 4 diputaciones provinciales. Y también resalta, como en otras provincias, el gran número de ayuntamientos constitucionales que se fueron creando. Este es un resumen de esta Constitución que nos es común a los que estudiamos el tema y que está dividida, desde mi punto de vista, en 6 principales puntos, que es gobierno, soberanía, división de poderes, ciudadanía, representatividad y derechos humanos. ¿Y por qué lo pongo así? Porque en un momento les voy a presentar cómo se organiza la Constitución de 1827 del Estado de México. Se toma esta estructura de la Constitución de Cádiz. Esa es otra herencia, esa estructura se retoma. Las 4 diputaciones provinciales que hubo en la provincia de México son de octubre del 21 a marzo del 22, de marzo del 22 a agosto del 23, de agosto a septiembre del 23 y finalmente de septiembre del 23 a diciembre del 23, ¿no? Para mí es importante ver quién formaba estas diputaciones. Lo que puse en amarillo, los nombres que están en amarillo, pasan a ser importantes diputados en el primer constituyente del Estado de México. Hay cuando uno analiza estos personajes de las diputaciones provinciales y los personajes del constituyente, ve que hay muchos puntos en común. Varios de ellos hicieron una extraordinaria labor. Quizá el más conocido es José María Luis Mora, que fue presidente del primer Congreso Constituyente del Estado de México, pero aquí
participando en las diputaciones provinciales, retoman muchos elementos liberales. Otra persona muy importante en el Estado de México fue Ramón Gutiérrez del Mazo, y para mí también es importante Espinosa, José Ignacio Espinosa, también participa mucho en las discusiones del primer Congreso Constituyente. Entonces, ¿de dónde viene su tradición política? De ese primer Congreso Constituyente de ellos. Aquí vemos la tercera diputación, la cuarta diputación. Alguien que también destaco mucho porque tiene un papel importante es Benito José Guerra. A la par que José María Luis Mora, Benito José Guerra participa activamente en la construcción de las bases institucionales del Estado de México. Bueno, y entonces resumo la herencia, que para mí es importante hacer un seguimiento cuando estudiamos cómo nace el Estado de México, es quién constituía las diputaciones, quiénes eran los jefes políticos, cómo se llevó a cabo el proceso electoral, que si se participaba o no, el cúmulo de ayuntamientos que se fueron creando siguiendo las normas gaditanas, la población cómo empieza a participar de esa legislación. No toda, por supuesto, la sociedad, pero una buena parte. Otro elemento muy importante gaditano que queda en la Constitución del Estado de México es el proceso electoral. Este es un esquema que yo elaboré con lo que dice la Constitución de Cádiz. Cuando leemos cómo los constituyentes dicen que se deben elegir los diputados del Estado de México, vemos que retoman el modelo y existe esta elección indirecta en varios niveles, ¿no? Entonces, esto es otra herencia de ese momento de Cádiz. Así como se eligen estos de la Diputación Provincial, pasa el modelo a elegir diputados locales. Y también el modelo para elegir ayuntamiento pasa al Estado de México, con la excepción de que, como recordamos, Cádiz decía un ayuntamiento por 1,000 habitantes, por 1,000 almas, y el Estado de México, como les comentaría en un momento, esto le pareció excesivo y nada más dice un ayuntamiento por 4,000 habitantes, ¿no? Reduce mucho el número de ayuntamientos, pero el proceso electoral se copia, es idéntico. Cuando uno lee la ley electoral del Estado de México, la primera ley electoral de ayuntamientos, es este modelo, donde la junta de parroquia es esencial. Se reunían en la junta de parroquia para elegir electores, los electores el ayuntamiento. Es un modelo que se retoma en la Constitución del Estado de México. Bueno, pues hay fechas esenciales en la Constitución del Estado de México. El jefe político de entonces fue Melchor Múzquiz, de la Diputación Provincial de México. Y Melchor Múzquiz estaba al tanto de todo lo que pasaba en el Congreso General e iba informando a la población. Por ejemplo, el 10 de enero del 24, Múzquiz da a conocer que ya se estaba autorizando que la provincia de México se declarara una entidad federativa. Y bueno, pues empezaron a comentar entre la Diputación Provincial qué significaba eso. Para mí también es muy evidente que comentarles a ustedes que la Diputación Provincial no estaba entusiasmada por el federalismo. Había tenido una trayectoria muy cercana al gobierno real, ¿no? Entonces, no le interesaba tanto ser una república federal, porque pensaban sus integrantes que se iba a desintegrar la nación mexicana si era una república federal, cosa muy diferente a otras entidades federativas. También una fecha muy importante hasta la actualidad, la fecha que se celebra en el Estado de México
como erección del Estado es el 31 de enero de 1824. Perdón, el 31 de enero se da el acta constitutiva y en el Estado de México se empieza a celebrar el 2 de marzo, ¿no? El 2 de marzo es cuando por primera vez el Congreso Constituyente se reúne y para el Estado de México esto es importante, es el símbolo de la creación de la entidad federativa, el 2 de marzo. Y vemos que el 2 de marzo empieza la constante actividad política del Congreso del Constituyente, que elige en una de sus primeras órdenes legales al brigadier Manuel Gómez Pedraza como gobernador. Él no acepta porque tiene otras miras y otros asuntos políticos y de gobierno en el estado de Puebla que resolver, de Puebla, perdón. Entonces se nombra al jefe político, a Melchor Múzquiz. Es designado gobernador provisional y después es el gobernador constitucional del Estado de México. Entonces había una articulación entre el Congreso Constituyente y Melchor Múzquiz, porque era también una herencia gaditana que, si ustedes recuerdan, actuaban conjuntamente los vocales de la Diputación con el jefe político. Bueno, se sigue esta tradición. Y el Estado de México entonces empieza a integrar elementos políticos, a discutir mucho qué tipo de leyes tendría que tener una entidad federativa nueva para unir su territorio y hacer una jerarquía administrativa y política adecuada a ese territorio. Entonces, yo aquí en esta diapositiva lo que destaco que es que inicia un proceso de integración estatal en 1824 debido a esa convivencia de autoridades, es decir, Congreso y Gobernador, y el Estado de México responde al compromiso del Pacto Federal sin tener mucho entusiasmo por el sistema político de gobierno federal, pero entra a todos los requisitos que pide el Pacto Federal, con la idea de crear una nación mexicana. Bueno, esta es la foto de Melchor Múzquiz. Empieza el Estado de México a partir de marzo del 24 a formar su gobernador, a desempeñar funciones importantes el gobernador. Cuando uno lee su memoria de gobierno, se da cuenta de lo complicado que era en ese momento el territorio del Estado de México, complicado porque había zonas ya no productivas, como había tenido en otra época, muy prósperas, con una población indígena del 77% de diversos grupos étnicos, con una población un poco menor, porque ya no estaba Querétaro, era de 1.300.000 habitantes. Había muchos grupos militares en la zona, muchos como herencia del movimiento de independencia. Bueno, con estas indicaciones generales, vemos cómo empieza el Estado de México a nacer. El constituyente está trabajando del 2 de marzo del 24 al 1 de marzo del 27. Esa fecha del 27 es muy importante porque ahí es cuando se sanciona la primera constitución. O sea, casi los últimos días de su trabajo es cuando se sanciona la primera constitución del Estado de México. Y luego hay varios congresos constitucionales, son 6 congresos constitucionales con un problema en el tercero, porque el Senado de la República dijo que se anulaban las elecciones del Congreso por ser fraudulentas, ¿no? Entonces, ahí vemos ciertos problemas que ahorita les comentaré entre autoridades estatales, autoridades federales. Su relación fue complicada. Los gobernadores fueron varios, pero los que distingo con azul, con gris, es Melchor Múzquiz, primer gobernador,
Luego viene Lorenzo de Zavala, un gobernador que dura poco, que es Joaquín Lebrija. Regresa Melchor Múzquiz en su segundo periodo y después regresa Lorenzo de Zavala. Melchor Múzquiz tenía como dice en la última columna, una tendencia liberal moderada, igual que el primer Congreso Constituyente. Eran moderados. En cambio, cuando llega Zavala, con su liberalismo radical, mueve todas las bases legales y sociales, o las quiso mover para el desarrollo de la entidad federativa de una manera más rápida. Entonces, vemos que este cuadro es una síntesis de los gobernadores que tuvo en la Primera República Federal. El último de ellos ya con una tendencia al centralismo, ¿no? No hubo una ruptura, hubo una paulatina cambio hacia el centralismo. Ellos son los del primer Congreso Constituyente. Como ustedes observan, hay nombres que se repiten de las diputaciones provinciales. Eran 21 diputados propietarios y 7 suplentes, ¿no? Entonces, ellos son los que discutieron una serie importante de legislación. En el siguiente cuadro, yo pongo, viendo de dónde provienen estos grupos de diputados del constituyente, que hubo 13 que estuvieron dentro del orden gaditano, 13 de ellos, ya sea en la diputación o directamente en las cortes. Hubo 4 que participaron en el movimiento de independencia, 6 que participaron en el gobierno de Agustín de Iturbide, y de profesión abogados, doctores en teología, militares. Esta era la constitución de ese Congreso. Entonces su mirada era, aunque había del movimiento de independencia, su mirada fue muy moderada, un liberalismo moderado. La foto de Mora, ese primer constituyente, en las actas de ese Congreso Constituyente, uno se da cuenta de la importancia y lo serio que discutieron cada uno de los temas. José María Luis Mora le interesó mucho la integración política del Estado, mucho legislar sobre cómo disminuir el fuero del clero, cómo disminuir el poder militar. No actuaron tan bruscamente como Zavala, pero sí lo discutieron los temas. Ellos, por supuesto, discuten cada uno de los artículos de la Constitución, el gran asunto de las municipalidades, cómo había que organizarlas, cómo se restringe su número y la organización territorial. Y que, además de la Constitución, ¿qué hacen ellos? Bueno, se encargan de normas generales, de cómo organizar el propio Congreso, cómo organizar a los jueces, y otras normas menores. Por ejemplo, entre las menores es la designación y remoción de servidores públicos, también hacen varios decretos. También se encargan de las cárceles de una manera menor de contribuciones y en general de otras disposiciones. Pero si uno ve los decretos que ellos expiden, son 96 a lo largo de su periodo de trabajo. Pero ¿qué hubo antes de la Constitución? Que fue tardía, como bien decía Rafael. Fue una de las últimas constituciones estatales. Hubo antes una ley orgánica provisional para el arreglo del gobierno interior del Estado Libre, Independiente y Soberano de México. Esta fue del 7 de agosto del 24 a febrero del 27. Ya en esta ley orgánica provisional se exponía cómo estaban divididos los poderes, cómo estaba dividido el territorio, elementos esenciales que después pasan a la Constitución, a la primera Constitución. Uno de los argumentos que usó Mora para este retraso de sancionar esta Constitución fue el pleito constante que tuvo el Congreso Constituyente con el Congreso General por la capital, es decir, por la Ciudad de México. Si ustedes recuerdan, en 1824 el Congreso General
decreta que debería haber un Distrito Federal y este será la Ciudad de México. Por lo tanto, el Estado de México debería buscar otra capital. Ese es un asunto muy importante para el Congreso Constituyente. Y bueno, siguiendo la estructura que les mostré anteriormente de la Constitución gaditana, esta es la estructura que fueron siguiendo para la Constitución del Estado de México. Se encargan del gobierno y bueno, y ahí nos ponen que respetando lo que indica la Federación Mexicana, hablan de una soberanía, de una soberanía en el gobierno interior, de una división de poderes y también dentro del Ejecutivo están prefectos, subprefectos, ayuntamientos, dentro de ese poder. Del legislativo, del judicial, dan las normas de ciudadanía y cómo después se pueden retirar por no cumplir los requisitos ahí indicados, habla de las elecciones, de los derechos individuales. Dentro de los derechos individuales hay uno, en esencial, que desde mi punto de vista es muy importante, porque ellos sancionan la esclavitud. La esclavitud para este Congreso era muy importante dejar que toda persona que pisara el suelo del Estado de México dejaría de ser esclavo. Entonces, ahí queda. La división política territorial también se encargan de ella. Es esta, ¿no? Es la división política del Gran Estado de México, dividido en 8 prefecturas: Toluca, México, Tula, Huejutla, Cuernavaca, Tulancingo, Taxco y Acapulco. Dentro de ellas había 35 partidos. Dentro de los 35 partidos, 182 municipalidades. Así organizaron el Congreso y queda ya muy preciso en el gobierno, en la memoria del gobierno de Musquiz. Él establece cuáles son los 182 municipalidades. Entonces, bueno, en ese mapa, en esos cuadros pequeñitos serán las municipalidades. Esto se ocupa el Congreso. Y después empezamos a ver los retos a los que se enfrentan. Aunque no estuviera totalmente la Constitución, empiezan a tener muchos retos los gobernantes del Estado de México. El primero que yo señalo es esa pérdida de la Ciudad de México como la primera capital del Estado. Es un proceso que se da entre noviembre del 24 y enero del 27. Ya para febrero, el Congreso y el gobernador salen y se sitúan en Texcoco como su segunda capital. Entonces vemos, ese es un conflicto muy importante. El segundo conflicto es por el asunto de la Iglesia, el problema de la autonomía del Estado o la autonomía federal. Son 2 retos importantes para el Congreso y para el gobernador también. En el gobierno interior, el gobernador Melchor Musquiz se tiene que enfrentar a las demandas de los pueblos que perdieron su ayuntamiento, a la difícil situación financiera del Estado. Al perder la Ciudad de México se encuentra en graves problemas financieros. La elección de diputados, la primera elección de 1826, ganada por un grupo mayoritario de la logia yorquina, los moderados consideraban que era fraudulenta. Entonces ahí viene otro conflicto con el Senado y las autoridades estatales. Renuncia Melchor Musquiz ante estos hechos. Entonces estos hechos entre federación y entidad federativa van haciendo que el Congreso Constituyente, que no era muy federal, poco a poco vaya reclamando su soberanía, su autonomía como entidad federativa y exigiendo que las autoridades federales respeten la misma. Bueno, vamos a ahora entrar un poquito a Zavala. Después de Musquiz sigue Zavala, de marzo del 27 al 29, con unas ideas muy radicales. Lo primero que manda a hacer son estadísticas para ver cómo estaba la entidad, promover la producción. Él se encarga mucho de la educación. Es un tema que se ha estudiado en el Estado de México,
que es la fundación del Instituto Literario, hoy Universidad Autónoma del Estado de México. Y también algo que le interesaba a Zavala eran las obras públicas, ¿no? Como un buen liberal. Bueno, pues para Zavala era muy importante la organización municipal, el problema de la tierra. Para él era esencial que ya empezara a verse con una mirada muy liberal la división de la propiedad, de tal manera que todos tuvieran tierra. Y un ramo difícil, en sus palabras, fue el de justicia. Bueno, pues Zavala se enfrenta a los problemas de Hacienda Estatal, a los ingresos que se habían disminuido mucho, al entrar en vigor las normas de los bienes que pertenecían a las misiones de Filipinas, con el deseo de Zavala de retirar todos los bienes a esas misiones, los bienes terrenales. Vamos a ver otro tema muy importante para Zavala, fue la que se suscitó en su periodo de gobierno, fue la expulsión de españoles, aún antes de las leyes federales. Zavala no quería, no estaba de acuerdo con esas ideas, pero se empezaron a llevar a cabo de una manera a veces profunda, es decir, si sea aplicándose sobre todo donde estuviera en Toluca un gran número de españoles o en Lerma. En otros lugares no se tocó. Y empezó a haber sublevaciones en el territorio del Estado de México, como en otras entidades federativas, ¿no? Muchas de estas sublevaciones estaban motivadas por militares. Una de ellas, que empieza en diciembre del 27 y termina en enero del 28, hace que el gobierno estatal, empiece a decir qué podemos hacer ante ello. Y bueno, es un problema donde la dirección general del Nicolás Bravo también es esencial como un jefe militar. Ahí se involucran hacendados, se involucran también pueblos en estos movimientos liderados por militares. Vamos a ver que a Zavala también le toca una elección muy conflictiva de presidente de la República, donde podemos marcar como un inicio de una ruptura del federalismo, donde no se respeta la opinión de los congresos estatales y se promueve, uno de los que lo promueven es Zavala, que quede ganadores de esta elección para presidente Vicente Guerrero. Es importante ver la actuación de Zavala, es muy activa. Es un triunfo de Vicente Guerrero que pasa por la legislación, es decir, no se le consideraba legal por muchos de los de la época y de los que posteriormente lo hemos estudiado. Zavala precipita un motín, como ustedes recordarán, muy famoso, el de Acordada, en noviembre de 1828. Entonces, este momento le toca a Zavala la elección de Vicente Guerrero, es decir, se logra el movimiento de Zavala-Santana que triunfe Vicente Guerrero sobre la elección del triunfador que en ese momento había sido Gómez Pedraza. Entonces, es un momento muy conflictivo de cómo vamos viendo al Estado de México. Perdón, me adelanté, pero regreso a los conflictos que tenía Zavala. Zavala sale del Estado de México y con la idea de ser ministro en gobierno federal. Entra un gobernador diferente, con una ruptura con Zavala, y por lo tanto el Estado de México se queda en un momento muy difícil de gobernar, porque deja Zavala un estado donde empezaba a poner en práctica legislación radical, y al entrar este nuevo gobernador echa abajo todas esas normas liberales radicales.
vemos ese momento en el Estado de México muy conflictivo porque ya no había unidad ni siquiera en las autoridades, como había sucedido con Melchor Múzquiz. Vemos que es importante destacar para Zavala que no necesariamente necesitaban autoridades políticas fuertes, sino también el asunto del un congreso con similitud de ideas, una producción económica fuerte, una escuela que ayudara a crear ciudadanos. Entonces, después de ese problema con Zavala, que tiene que salir también del Ministerio de Hacienda, donde había sido nombrado por Guerrero, regresa al Estado de México después de este conflictivo proceso de cambio del jefe del Ejecutivo, regresa como gobernador Melchor Múzquiz, con sus tendencias moderadas, y Melchor Múzquiz empieza a hacer cambios también en la legislación. No tanto en la Constitución, por supuesto, porque no era posible por las mismas condiciones de la Constitución que ahí estaban establecidas, pero deroga lo que había intentado hacer Zavala con mayor fuerza, incluso clausuró el Instituto Literario, cambió la capital, que había sido de Texcoco a Tlalpan, de Tlalpan a Toluca, donde finalmente se queda. Fomenta también la industria Melchor Múzquiz. Quizá sea uno de los elementos que coincidía este gobernador moderado con el liberal, radical de Zavala. Y vamos viendo que este es un plano del Toluca en la época donde se establece la capital del Estado de México, y vamos articulando cómo el Congreso también, el nuevo Congreso que acompaña a Melchor Múzquiz, ya no era radical como el que acompañó a Zavala. Entonces, van sucediendo muchos elementos de descontento de federalismo, ¿no? No, porque el Estado empieza a sufrir muchos pronunciamientos, porque el gobierno estatal no lograba reunir todos los elementos que guiaran el gran territorio que tuvieron. Y empieza a haber, por supuesto, más pronunciamientos, como el del general Ignacio Inclán, donde vemos que algunos pueblos también se suman a esa sublevación. Y dentro de aquellos grandes personajes del movimiento de independencia, como fue regionalmente Juan Álvarez, que es el que está a la derecha de la pantalla, y Bravo, que es el del medio, empiezan un proceso que desemboca en la elección del Estado de Guerrero, ¿no? Entonces vemos cómo el Estado de México tiene diversos intereses regionales. Muchos están encabezados con militares como lo que hoy conocemos como el Estado de Guerrero. En este regreso de Melchor Múzquiz, vemos que es gobernador y tiene que salir de la gubernatura estatal porque por un tiempo muy breve es nombrado presidente de la República, ¿no? Entonces, sus ideas de Múzquiz de progreso, moderadas sobre la relación con ayuntamientos, la relación con militares, esa relación moderada se rompe otra vez porque él sale y ya no es gobernador. Entonces vamos viendo, como pongo ahí en una de las frases, una decadencia de la estructura de gobierno del Estado de México. ¿Y cuál es lo que sucede posteriormente cuando llega a la presidencia Santana y el vicepresidente Gómez Farías, que regresa a Zavala como gobernador? Y entonces sí aplica por breve tiempo, de octubre del 32 a noviembre del 33, las leyes liberales radicales que quería imponer en su primer gobierno, que era suprimir el monopolio del tabaco, la propiedad, pasar a la propiedad del erario, los bienes del duque de Monteleone y Terranove,
También impulsa la distribución a los ayuntamientos de terrenos realengos o baldíos. Impulsa que el clero ya no tenga en sus manos la educación. Son ideas que después vamos a ver a mitad del siglo XIX que empiezan ya a presentarse en todo el país, pero aquí en el Estado de México las quiso aplicar Zavala, empezó a aplicarlas en ese breve periodo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo cambia el Estado de México de tendencias políticas, como para Zavala también es muy importante no quedarse con un clero que él pensaba que no dejaba fluir las ideas liberales y él trata de aplicar esa legislación radical. Algo muy positivo de Zavala es que le toca en su periodo una de las principales epidemias, que fue la del cólera, y él, como médico, trata de disminuir los efectos. Entonces, por eso lo incorporo, porque es uno de los elementos importantes de Zavala, el aspecto social también sobre medicina. Zavala es el que tenemos aquí también, enfrenta el último de sus movimientos populares con líderes militares en contra de esa legislación que en el Estado de México él la encabezó y en el país también se había dado en muchas otras entidades federativas, ¿no? Entonces vemos cómo tiene que renunciar Zavala, es designado ministro plenipotenciario en Francia y él tiene que salir de la entidad. La gran entidad federativa, vemos que hay muchos pronunciamientos de diferente índole, pero yo marco con amarillo el plan de Cuernavaca, que es en mayo del 34 contra toda la legislación radical sobre el clero y el ejército. Bueno, vamos viendo que hubo otros planes políticos militares en esta época contra esas ideas liberales. El plan de Chicontla, de Epigmenio de la Piedra, hay otro de Toluca, promotora del centralismo, como mencionaré después, ya en 35. Vamos viendo que en este plan de Cuernavaca, que es uno de los principales que empieza en el país a modificar la tendencia política. ¿Cómo reaccionan los del Estado de México ante este plan de Cuernavaca, que desconoce todas las leyes liberales radicales? Bueno, de las actas que yo he encontrado, son 80 de ellas las firman ayuntamientos, curas, el vecindario, la milicia permanente, la milicia cívica, autoridad civil, y algo muy importante es quién iba persuadiendo esas actas. En la mayoría las persuadía la autoridad militar, de ahí bajaba prefectos, subprefectos y de ahí ayuntamientos. Entonces, se articuló en este movimiento, se articuló los poderes militares y civiles. Este es un cuadro establecido ya publicado por nuestro compañero Reinaldo, y marco con amarillo México, el Estado de México, fue el que más pueblos apoyaron en junio de 35, un cambio al centralismo. ¿Sí? El que empieza con este movimiento del Estado de México es cierto grupo de población de Toluca, y vamos viendo que, bueno, la población en todos los niveles del Estado empieza a participar en el cambio de gobierno, sin saber exactamente qué significaba cambiar de un federalismo al centralismo. Igual como cuando empezaron al federalismo. Ahora en el centralismo fue apoyado como mostré en el anterior diapositiva, por diferentes grupos sociales, también, por supuesto, militares que perdían el fuero cuando estaban las leyes muy radicales. Un grupo del curas empezaron a apoyar estos movimientos hacia el centralismo. Llega el gobierno del Estado de México después de Zavala, un gobernador con muchas tendencias hacia el centralismo, liberal, por supuesto, no olvidemos que el centralismo es liberal,
y se llamó Manuel Díez Bonilla, que después funciona también ya en la época del Departamento de México. Este gobernador, de septiembre de 34 a octubre del 35, empieza a promover cierto cambio al centralismo, con una nueva legislatura también muy moderada, que transforme todas las ideas liberales de Zavala. Siguen teniendo problemas financieros en el Estado. Y este gobernador empieza a promover la idea de que no son necesarios, por ejemplo, los ayuntamientos, que es suficiente con jueces de paz, que es lo que vemos que después aparece en la primera constitución centralista. Empieza entonces el movimiento centralista en octubre del 35. El Congreso que había en ese momento nombra a los que van a presidir la Junta del Departamento de México. De todo este movimiento complejo de la Primera República Federal en el Estado de México, hay elementos que yo quiero destacar para casi finalizar. Es que sí hubo una herencia gaditana en los primeros años de esta República Federal, muy marcada en la legislación, muy marcada en la forma de distribuir el poder y de distribuir el territorio. Hay un Congreso Constituyente que legisla bases importantes en el Estado de México que quedan durante mucho de las diferentes épocas del siglo XIX, es decir, al regresar la Segunda República Federal, pero también posteriormente uno ve que puede hacer la secuencia de esas bases legales que presenta el Congreso Constituyente. La posición moderada de este Congreso y del gobernador Musquiz consolidan los primeros años de la entidad federativa como una entidad que hacia adentro era centralista y hacia afuera se va haciendo muy federalista por los problemas con la federación. Después destaco que los conflictos con los poderes federales transforman a las autoridades estatales en federales. El proceso de descomposición, que fue paulatino, de esta unidad gubernativa, lo vamos viendo a partir del gobierno de Zavala, como poco a poco se va descomponiendo esa unidad que precariamente habían construido el primer Congreso Constituyente y Melchor Musquiz. Había en el Estado de México presencia, como pongo ahí, de insurgentes que mantenían poder, como es Juan Álvarez, Nicolás Bravo, el propio Guerrero, con una gran base social en el sur del Estado de México. Había luchas internas entre moderados y radicales, no solo en el Congreso, sino también en otros grupos por ejemplo, en jueces, en prefectos, con ideas unos más radicales, unos menos. Hay un liberalismo llamado moderado al final de la Primera República Federal, pero es con una tendencia más hacia el centralismo, tratando de disminuir la participación popular. De por sí ya estaba con la elección indirecta disminuida. Con estas medidas el centralismo se quiere limitar más. Y creo que el liberalismo, tanto de los federalistas como de los con tendencia al centralismo, lo que los unía era tratar de mantener sus ideas hacia el liberalismo y el desarrollo de la entidad federativa. Los objetivos políticos, como pongo aquí, de los diferentes pronunciamientos en el territorio estatal tuvieron varios objetivos. Por ejemplo, obtener poder, como en el caso de los militares, que algunos sentían que lo estaban perdiendo por las leyes liberales radicales. No perder el derechos corporativos. Distribuir de manera diferente el poder, porque muchos de los militares insurgentes quedaron fuera de puestos políticos en el Estado de México. Y después pongo, los jefes militares llegaron a convertirse en promotores de movimientos políticos
tratando de convencer autoridades civiles, como eran los prefectos, subprefectos, ayuntamientos, de participar en los pronunciamientos, como fue en el caso del Plan de Cuernavaca. Los grupos civiles, las autoridades civiles, se involucran muchas veces en esa lucha para reemplazar el federalismo al centralismo, y el federalismo de algunas regiones sí perdura. Y lo vemos en 1845, cuando viene el plan de la Ciudadela, quien responde a ese plan para volver a impulsar el federalismo, fueron muchos en las regiones. Bueno, esta es mi última propuesta, mi último comentario. Creo que después de haber estudiado varios elementos de la Primera República Federal en el Estado de México, encuentro que hay muchos temas que a veces tratamos separados, y mi propuesta es tratar de articularlos. Tanto los políticos, que últimamente he notado que ya los nuevos investigadores, estudiosos no les llaman tanto, pero que son esenciales como base de una explicación integral del Estado de México en su inicio. Y por lo tanto mi propuesta es tratar de articularlo y de seguir esas líneas que se pueden ir siguiendo todo el siglo XIX, como el proceso electoral. ¿Cuándo deja de ser indirecto? ¿Por qué deja de ser indirecto? La hacienda pública, los problemas que van articulados al territorio. Un tema esencial del Estado de México es el que se empieza a formular en la República Federal al quererse ya separar Guerrero, los distritos del sur, en lo que hoy es Guerrero. Así hay varios periodos de estudio donde hay segregaciones territoriales y van articuladas mucho a la forma de gobierno y van articuladas a los problemas de hacienda. Hay otras líneas que se pueden seguir de estudio que nacen en esta Primera República, como los diferentes grupos de poder, cómo se van cambiando los gobernantes, cómo va cambiando la organización municipal para integrar al Estado de México en su territorio y su política, la injerencia de los militares, que todavía está presente en el centralismo, sobre todo en la primera parte, cómo hay un impulso del desarrollo económico y del fomento de la educación. Por lo tanto, termino esta conferencia considerando la importancia de reflexionar, ahora que estamos revisando textos por el bicentenario del federalismo y de las entidades federativas, es reflexionar sobre los diferentes caminos que ha tenido el federalismo en cada una de las entidades, con la finalidad de analizar la construcción de una entidad federativa con una mirada de largo aliento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Salinas. La verdad que ha sido fascinante escuchar una exposición tan detallada, que cubre tan bien los distintos flancos temáticos que han ido apareciendo en nuestro ciclo de conferencias. Yo veo aquí algunas constantes muy notables, ¿no? Como este proceso de construcción de una entidad federativa desde el proceso de las diputaciones provinciales bajo el liberalismo gaditano, al momento, digamos, de aceleración de ese proceso de construcción entre lo que se llamó el Imperio de la América Septentrional y un poco después el Imperio de Iturbide y ya la Primera República Federal. Pero siempre con la especificidad de ser un Estado, digamos, central desde un punto de vista territorial y desde un punto de vista político y administrativo para la nueva nación mexicana. Esa centralidad, yo diría, tanto territorial como política, determina muchas de las peculiaridades que vemos aquí, digamos, de las diferencias entre el Estado de México y otras entidades federativas que tuvieron, digamos, una tendencia al confederalismo radical, ¿verdad? Como es el caso de Zacatecas o Jalisco, podríamos mencionar también Yucatán, tal vez en menor medida Oaxaca. Aquí vemos una tendencia contraria, porque hay algo interesante en esa constitución, que desde el principio se plantea el Estado como parte integrante de la federación,
no encontramos en la Constitución del 27 esa fórmula que hemos comentado aquí a propósito de Zacatecas y Jalisco, de que la soberanía del Estado se delega en el Congreso Federal, mientras el Congreso Federal resuelve, ¿verdad?, cuál es la forma política definitiva. Esa idea de soberanía delegada no aparece aquí. Sí se aplica, ¿verdad?, la soberanía al orden interno y administrativo, pero no hay esa idea de ceder, digamos, en soberanía al Poder Legislativo Federal. Y sin embargo, yo creo que algo que se desprende de esta conferencia muy bien es que a pesar, podríamos decir, de esa centralidad territorial y política del Estado de México, tampoco está ausente, ¿verdad?, un federalismo, a lo mejor no un confederalismo, pero sí un federalismo, y en algunos momentos un federalismo radical, ¿verdad?, a través de la figura de Lorenzo de Zavala. Pero bueno, son muchísimos los temas, las preguntas que a mí se me ocurren. Hay una pregunta que siempre aparece en nuestras conferencias, que nos hacen mucho, que es que mencionemos figuras emblemáticas. Yo creo que en este caso la conferencia de la doctora Salinas ha sido muy explícita al ilustrar, ¿verdad?, las figuras, las personalidades centrales del proceso político del Estado de México. Pero bueno, puede por ahí haber alguna pregunta más específica en relación con estos nombres y apellidos fundamentales de la vida pública del Estado en sus primeros años. Pero bueno, por lo pronto tenemos unas 3 preguntas. Hay una de Sergio Alatorre, que pregunta algo muy específico sobre los bienes de las misiones de Filipinas y qué tanto el Estado podía depender de ellas económicamente hablando. Debe ser de algún momento muy específico de la conferencia. Muy bien, pues sí, objetivo de Zavala de que los bienes de las misiones de Filipinas pasaran a la hacienda pública del Estado, empezó unos meses a aplicarse. No hubo un gran cambio, porque quizá era a largo plazo que se llevara esta práctica. Pero en lo que tenemos de registro en esos meses, como gobernador Zavala, no existe tanta información, pero sí por lo menos los números que se lograba obtener de estos bienes, y no cambiaba notablemente la complicación de la hacienda pública del Estado de México. Y entonces se veía mucho más como una afectación política de atacar a unos bienes que ya no, desde el punto de vista de un liberal radical como Zavala, no deberían de existir. Así, de esta forma, como después vemos que en la desamortización también se recupera la idea de que estos bienes de las misiones no deben estar paralizadas económicamente. Muy bien. Otra pregunta del maestro Julio Montes Hernández del CIESAS. Creo que en algún momento sí se mencionó, pero él dice que le gustaría escuchar en esta conferencia alguna mención a San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, porque en varias ocasiones ha escuchado que Tlalpan fue capital del Estado de México. Él dice, bueno, tal vez esté fuera del periodo histórico hoy abordado, pero ¿puede usted mencionar algo sobre el sitio mencionado? Yo creo que sí se mencionó en la conferencia, pero tal vez sea interesante. Sí, gracias. Sí, gracias. Sobre la rotación de la capital del Estado de México en aquellos años de la Primera República Federal, sí. Sí, a partir de que el Estado de México pierde su capital, como la Ciudad de México, empieza una gran discusión dentro del Congreso Constituyente hacia dónde debería de irse la capital, ya que no había una ciudad con las condiciones urbanas de una capital, de una entidad federativa. Entonces se decide por Texcoco en 27. Pero cuando llega Zavala, él no está de acuerdo en que ahí sea la capital. Entonces él dice, pues vámonos todos los poderes estatales a San Agustín de las Cuevas.
¿no? Pero la cercanía a la Ciudad de México, ahora es evidente, pero en aquel entonces también no era algo demasiado alejado como para ser la capital de otra entidad federativa, pero sí hubo, eh, San Agustín de las Cuevas fue la capital del Estado de México y sí, hicieron ahí, tomaron más bien, porque no se construyó más, pero tomaron edificios emblemáticos para que estuviera el Congreso, para que estuviera el Consejo del Gobernador. Y Ujú. sí funcionó. Ahí fue el primer edificio del Instituto Literario, por ejemplo. Sí, el de Entonces, José María bueno, Heredia. nosotros vemos como Tlalpan también se trató de establecer las normas mínimas para una capital. Pero sí, al llegar Musquiz, que como Ujú. traté de explicar, tenían ideas muy contrarias, aún siendo liberales. Musquiz dijo, no, eso no, esa capital no nos conviene porque está muy cerca de los poderes federales y vuelve el Congreso del Estado al tema y decide Toluca. Y también decide Toluca porque los mismos eh, que hoy llamaríamos empresarios de Toluca Ujú. explican que ahí es un buen lugar por el comercio, porque había ya caminos que podían llegar a otras partes del estado y se va a Toluca. Pero Ujú. sí es problemático seguir la secuencia de cuando está en un estado y en un lugar y porque las condiciones políticas urbanas también que hacen que se cambie, ¿no? Pero Así es, particularmente yo veo muchas condiciones políticas por las que se cambia de un lugar a otro. a otro, claro. Ujú. Muy interesante esto, ¿verdad? De cómo se va moviendo Sí, la capital, porque tengo entendido, no sé, a lo mejor estoy en un error, que cuando se firma la Constitución se firma en Texcoco, se ¿o firma en no? Texcoco. Sí, exacto. O sea Sí, que Texcoco también fue capital del sí, Estado en algún sí, sí. momento. Después de la Ciudad de México fue Texcoco y Texcoco, la ajá, portada de la Constitución sí. tiene Texcoco 1827. Ok, muy bien. Hay otra pregunta acá del profesor Rodolfo Ortega. Él quiere saber hasta qué momento quedan fijos o relativamente inamovibles los límites territoriales actuales del Estado de México. ¿Y qué opina? Son dos preguntas, porque esta es otra cosa. ¿Qué opina usted de la distribución interior de los municipios? Ese es todo un gran tema, ¿verdad? La cuestión de los municipios y los ayuntamientos, ¿verdad? Pero bueno, serían dos preguntas. Sí. Muy bien. Sí, dos preguntas que podemos articular. Sí, un tema importante que de la historia decimonónica del Estado de México es los límites territoriales de la entidad. O sea, este mapa que presenté, pues es la herencia de la Diputación y de la Provincia de México. La primera segregación del territorio, pues es la capital, de 2 leguas, que incluso hay mapas con un círculo, que era el primer distrito federal. Después fue en 1848 que se eh, decreta por el Congreso Federal la separación de los distritos del sur del estado para crear el actual estado de Guerrero, ¿no? Y bueno, pues con todo el poder ahí de los militares Álvarez, Bravo y en su momento Guerrero. Y después uno ve que sigue habiendo problemas por los grupos políticos y militares que había en otras regiones de la entidad. Mm. Por eso, en una de las primeras diapositivas yo puse que era un gran mosaico de diferentes intereses, por ejemplo, grupos sociales. Un grupo muy especial que es a partir de la intervención francesa. Juárez divide el territorio del Estado de México en distritos militares. Uno es el distrito militar de Cuernavaca, otro es el distrito de Pachuca. Y entonces luego se forman, esa es la base para que se formen eh, el estado de Morelos, 1869, y luego el estado de Hidalgo, pero que además de esa base que hizo Juárez de dividirlo militarmente,
se articula el aspecto militar con los hacendados, perdón, de Morelos, los hacendados de azúcar. Y ellos promueven y hacen todo un movimiento para separar del territorio del Estado de México el territorio de lo que hoy es el Estado de Morelos. Y los de Pachuca se unen los militares con los mineros, ¿no? Entonces vemos una articulación de grupos políticos con grupos económicos y tratan de involucrar grupos sociales y se separan. Cada una de esas separaciones de territorio mueve en el gobierno estatal toda su organización administrativa, la organización hacendaria, el número de ayuntamientos, el número de población, toda su política pública y administrativa tiene que irse adaptando, ¿no? Eso se lee muy bien en una de las memorias del gobierno del Estado de México de 1872, si no mal recuerdo, donde ahí se explica cómo afecta al centro del Estado de México cada una de estas segregaciones. La última son los movimientos que se hacen en el Porfiriato del Distrito Federal, tomando esa forma tan peculiar que tiene el Distrito Federal hacia el norte, porque siendo un círculo, va modificando sus límites, agrandando el Distrito Federal de entonces. En la época del Porfiriato se hace esos límites, quedando el Estado de México muy aproximado a lo que hoy tenemos de Estado de México. Entonces, siendo un gran estado, queda territorialmente con límites como los actuales, pero con una gran población, como podemos constatar hasta hoy día, la gran población del Estado de México, ¿no? Con límites territoriales ya con límites que ahora podemos ver en cualquier mapa. Y por lo tanto, también el número de ayuntamientos, así se va contando. Por ejemplo, se dice en el sur del Estado de México, salen, particularmente son 3 distritos del sur, y se contabiliza el número de ayuntamientos que salen del Estado de México, ¿no? Entonces, bueno, se quedan también muchos problemas de límites entre el Estado de México y los nuevos estados federativos, muchos asuntos de límites que influyen en la vida social de los pueblos y de los ayuntamientos. Los límites, como sabemos, los límites municipales son muy complejos en todo el siglo XIX. Entonces, poco a poco se va llegando a los límites municipales que hoy conocemos, pero es un proceso muy largo, es un proceso que va acompañado del tipo de autoridad también que debe tener. Los ayuntamientos tenían el número de integrantes de acuerdo al número de población. Entonces, eso va cambiando lentamente en todo el Estado de México, en el Estado de México, que se va haciendo chico, pero con un poder importante de la autoridad intermedia entre los gobernadores y los ayuntamientos, ¿no? Que son esos jefes políticos famosos que conocemos, que controlaban de una manera muy particular el Estado de México en las condiciones que queda de 1870 hacia la actualidad, ¿no? Son límites que más o menos quedan. Ya no se el Congreso del Estado ya no se preocupaba en autorizar nuevos municipios, ¿no? Son pocos los que cambian después del Porfiriato a la actualidad. Sí, la otra pregunta era sobre los municipios, sobre la Sí, administración. Sí. sí, perdón, sí, la administración municipal tiene sus bases en esa ley que en 1825 se discute intensamente en el Congreso Constituyente y se hace una ley en febrero del 25, donde se limita el número de ayuntamientos, se precisa cómo se eligen, se precisa su cantidad de integrantes y poco a poco a lo largo del siglo XIX se va precisando sus facultades y obligaciones, ¿no? Y bueno, pues el número de ayuntamientos, hay ayuntamientos que prevalecen todo el siglo XIX, hay unos que desaparecen porque luego vemos que en el Porfiriato el gobernador tiene toda la facultad de suprimir a aquellos que no se puedan mantener económicamente.
y entonces poco a poco se va formando el número de ayuntamientos que tenemos hoy. Al final del Porfiriato tenemos 116 ayuntamientos en el Estado de México. Hoy tenemos 125. Entonces no cambia mucho. Todo el proceso de formación de municipios es decimonónico. Muy bien. Está Sergio Naimes Fares, que es un asiduo participante en estas charlas, que pregunta si, por favor, puede ampliar un poco más sobre la vida o labor del diputado del Mazo que mencionó. Muy bien. El diputado del Mazo también tiene una experiencia de las diputaciones. Su experiencia está ligada a la forma en que el gobierno tiene que ser dirigido hacia el centralismo, es decir, ¿qué significa el centralismo en ese momento? Que querían los del Congreso, entre ellos del Mazo, quería que los ayuntamientos fueran controlados por prefectos, subprefectos. Y en las discusiones sobre esta legislación tiene una participación amplia el diputado del Mazo, con la idea de que si se centralizaba bien cómo gobernaban y administraban los ayuntamientos, poco a poco el edificio gubernamental de las autoridades podría consolidarse. Entonces, para mí es lo más rescatable de él, su posición ante cómo organizar el territorio, el gran territorio del Estado de México, aún con su gran diversidad. Muy bien. Aquí Raquel Díaz pregunta, bueno, dice, buenas tardes. Dice, entre los retos que enfrentaron los gobernadores en lo relacionado con la iglesia, además del tema de los diezmos, pregunta si se discutió algo relacionado con la postura de la entidad, o sea, del Estado de México, ante la tolerancia religiosa. Sí, sí, como sabemos, en este primer federalismo, si algo lo marca en cuanto a este tema, es la religión católica como casi obligada, aunque para Zavala, aunque fuera obligatoria esta religión en el Estado, no significaba que tuvieran todo el poder en la educación y tuvieran todo el poder y tener los diezmos en sus manos, porque esos diezmos era como parte que debería pasar como contribución a la hacienda pública. Entonces, por lo tanto, sí, religiosamente para Zavala, sí era la religión católica algo que no se discutía. Lo que se discutía era su poder que podía tener económico y político el clero. Entonces, yo en él sí veo que empieza a separar el aspecto religioso con el Estado, cómo formar la institución civil en el Estado fuerte sin la sombra del clero. Muy bien. Bueno, entonces Eduardo López Bravo nos hace 3 preguntas, las 3 bastante complicadas, entonces yo las voy a dividir. La primera, o sea, dice, ¿cuál fue la actitud de Melchor Múzquiz al final del Imperio Mexicano? Quiere saber si apoyó el plan de Casamata, que si puede ahondar, por favor, más en por qué renunció Múzquiz a la gubernatura después de las elecciones supongo que quiere decir de 1828, ¿verdad? Dice 26, de las elecciones de 26, sí. Muy sí, bien. Primero, sí. Sí, entrar a conocer a Melchor Múzquiz es sumamente interesante, ¿no? Tanto su labor que tuvo como jefe político al frente de la Diputación. No había un apoyo directo a Iturbide, pero sí existía un respeto al emperador, ¿no? Había una actitud como de encerrarse en su gobierno interior, es decir, tanto de Melchor Múzquiz como de Mora, como de algunos de ellos,
no era enfrentamiento, sino tratar de resolver los problemas internos de la provincia de México. Entre esos problemas estaba, por supuesto, todos los grupos que estaban sublevados todavía por el movimiento de independencia, los que empiezan a sublevarse en favor de la República. Melchor Múzquiz estaba de acuerdo en República, pero no lo expresaba de tal manera como en otras entidades, como pudo ser Zacatecas, donde la Diputación lleva un papel primordial, o también en Guadalajara. Ellos no se enfrentaron. La Diputación de México no se enfrentó a los problemas, ni a solicitar, ni a decir que eran autónomos. No, ellos querían conservar lo que les estipulaba la legislación, ¿no? Pero no se sumaron al plan de Casamata, pero estaban de acuerdo por lo que yo intuyo en su forma en que siguen el Congreso General, ¿no? Siguen cada una de las disposiciones del Congreso General sin expresarse muy a favor de lo que estaba pasando ahí, porque como dije en un principio, la Diputación estaba más de acuerdo en alguna posición que fuera creciendo en favor de quizá de una república más moderada, quizá de una república, pero no expresaba su favoritismo como una entidad federativa aún, ¿no? Le llega la noticia y la aceptan y la difunden, pero sin mayor entusiasmo. Poco a poco van asumiendo la idea de que ellos forman parte de la nación mexicana, ¿no? Y se suman al movimiento. Pero sí, Melchor Múzquiz es un militar eh, con unas ideas muy precisas de legalidad, ¿no? Y de legitimidad dentro de un proceso de gobierno. En 1826 él decide renunciar a ser gobernador porque consideraba que esas elecciones sobre todo el Congreso local, habían sido de alguna manera manipuladas. Él decía anulada. Él las anulaba. No se anularon. Pero él eso propuso que se anularan. Y finalmente no se anularon, pero él, al ver que iba a tener que convivir con ese Congreso, decide renunciar. No, era un Congreso con otros integrantes con ideas más cercanas a las de Zavala, ¿no? Entonces, cuando entra Zavala, por supuesto, sus ideas se van compaginando también. Pero Melchor Múzquiz no estuvo de acuerdo en esas ideas de esos nuevos integrantes del Congreso. Sí. Bueno, hay otra pregunta que se agrega acá de Marta Leticia Espinosa Peregrino, que pregunta a la doctora Salinas otra vez si puede ahondar en este caso sobre Melchor Múzquiz y los asuntos de justicia, para después pasar a las otras preguntas de López Bravo que se quedaron ahí. Sí. Muy bien. Bueno, Múzquiz en realidad no, igual que el Congreso Constituyente, respetaron mucho este grupo del Poder Judicial local que venía rastreándose desde la época colonial. Es decir, no entraron a muchos cambios en ese aspecto judicial. Por eso cuando llega Zavala, exclama en una de sus memorias que es un problema tener magistrados y jueces con todo un reglamento y una forma de actuar que pertenecía a un régimen anterior. En la época de Múzquiz, en su primer gobierno, tampoco el Congreso entra directamente a modificar las leyes anteriores. Entonces, intenta Zavala por lo menos mencionar que había ahí un foco rojo en el Poder Judicial que no llegaba a toda la entidad federativa los jueces adecuados para resolver todo lo que estaba sucediendo en la entidad, ¿no? Pero en el aspecto de modificación que pudo haber hecho Múzquiz y el Congreso Constituyente, no se logra hacer modificaciones sustanciales. Muy bien. Entonces, hay las otras preguntas de Eduardo López Bravo. Bueno, una tiene que ver
ya se mencionó, pero él quisiera saber un poquito más sobre sobre este carácter supuestamente irregular de las elecciones locales del 26 y del 28. A ver si puede abundar un poquito más sobre eso. Sí, las del 26 son las que ya mencionaba, es solamente la elección del Congreso local, donde no estuvo de acuerdo Musquiz. Si recordamos un poco, en esa época, en el Estado de México, no tanto en otros estados, yo no lo he escuchado tanto en otros estados, las logias masónicas eran fuertes, su poder era fuerte. Y bueno, estaba Lorenzo de Zavala como un yorquino, que tenía un poder importante en esas logias yorquinas. Y por otro lado, Musquiz se identificaba más con las miradas de los escoceses, sin estar yo segura que perteneciera a ellas. Pero ganaron en ese proceso electoral los yorquinos, en el 26. Quizá no todos, no los 21 diputados locales, pero una mayoría. Y él consideraba que habían en los pueblos, en los lugares donde hubo esa elección indirecta tan complicada que nos dejó Cádiz, en ese proceso influyeron las logias yorquinas del 26. No se explica mucho cómo, pero sí que hubo un proceso en 26, de alguna manera motivado por los grupos yorquinos que se querían extender en el Estado de México. Y en 28, la situación es no solo local, la situación ya, como ustedes recuerdan, quien elegía a los presidentes, los vicepresidentes, pues eran los congresos, claro. Los congresos estatales. Y Sí. bueno, se consideró que en 1826 los congresos, en particular este congreso que hoy comentamos, el Estado de México, tuvo una influencia directa de Zavala. Entonces vemos que este problema electoral no solamente se queda aquí, donde, por supuesto, en el Estado de México no es posible que ganara Pedraza, no, gana Guerrero. Claro. Sí. Entonces, bueno, desde ese momento dijeron, no, aquí los diputados no eligieron de acuerdo a lo que se conocía en otros estados, ¿no? Y ahí empiezan los problemas y Zavala dice que él se empeña mucho en decir que sí son elecciones del Congreso, realmente expresando su voluntad del Congreso. Sí. Y otros dicen que no. Entonces, bueno, Zavala no contento con esto, va y se pone de acuerdo con Santana para armar todo ese movimiento tremendo para llevar a Guerrero a la presidencia. Pero surge este movimiento de manipulación que se está atacando a Zavala por influir en el Congreso. Claro. Que era posible, ¿no? Que lo hubiera hecho con el poder que tenía Lorenzo de Zavala en la región. Claro, claro. Bueno, la última pregunta justamente tiene que ver con eso, o sea, ¿qué tanta responsabilidad tuvieron las logias yorquinas y escocesas en esas supuestas irregularidades de las elecciones? Yo quería agregar aquí también, claro, la observación de que en los estudios siempre de la Primera República Federal es muy fácil hacer la lista de los yorquinos, pero muy difícil hacer la de los escoceses. Porque bueno, uno sabe, siempre aparece que José Ignacio Esteva y Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala eran yorquinos y por ahí sale que Bravo era gran maestro de los escoceses, pero luego, por ejemplo, cuando uno trata de averiguar si Mora era realmente escocés o Musquiz era realmente escocés, ya es un poquito más difuso el asunto. Pero bueno, esa es la pregunta final de... Sí, en realidad sí yo veo un movimiento importante de ambas logias, de ambas tendencias de logias, con puntos de vista encontrados en la forma de llevar a la entidad federativa a un desarrollo como los yorquinos pensaban que debería de ser, muy rápido y con leyes que cambiaran toda una tradición de corporaciones, por ejemplo,
una Ujú. tradición de clero, de los militares. Claro, sí. Y los escoceses estaban de acuerdo en un cambio, en Ujú, ese cambio que no era radical, en ese cambio que ellos, yo veo la firma de los escoceses en la primera constitución del Estado de México, ¿no? ujú, Aún, como tú dices, sin tener la certeza que Mora, que sí. dirigió muchas discusiones, perteneciera a ellos. Ujú, Pero su tendencia de tratar de conciliar lo que había con lo nuevo, de tratar de educar a la persona, no violentamente, sino paulatinamente, en ujú, tratar de fomentar agricultura, de fomentar eh, la disminución de la fuerza del ejército, pero no de una forma violenta. Yo veo ahí la mirada ujú, de los escoceses. claro. Bueno, esa era la última pregunta. Ahora yo quiero agregar un par, pero muy, muy sencillas. El, sobre el tema los debates sobre las leyes de Ujú. expulsión y desocupación de españoles, ¿cuál fue la posición del Estado? Si podrías hablar un poquito de eso. Creo que lo mencionaste, pero ahora no Sí, recuerdo bien cuándo. Sí. sí, lo mencioné muy rápido de la expulsión de españoles. En ese punto no estuvieron totalmente de acuerdo Zavala y el Congreso. El Ajá, Congreso sí se aferró a decretar que deberían de salir de la entidad federativa. ujú, Y Zavala dijo, bueno, pues si ustedes se hacen responsables de tal decreto, se ujú, empieza a llevar a la práctica. Pero no ujú, tenía el total visto bueno de Zavala. ujú. Yo creo que eso influye a que no se lleva a la práctica totalmente. No se lleva. Ajá, Cuando uno ve cuántos empiezan a salir, particularmente comerciantes, ujú, ve que no son demasiado, que sí, muchos se amparan, en ese momento no estaba el amparo, pero muchos buscan la manera de buscar a alguien que les apoye, diciendo que no hacían mal al Estado, que al contrario estaban eh, realizando el comercio con haciendas, ujú, promoviendo la agricultura, la minería. Entonces, ujú, se levantan muchos expedientes sobre los personajes que no quieren salir del Estado de México. ujú, Y yo veo listas muy pequeñas de personas que salen del Estado de México ujú, derivado de esta ley ujú. que expulsa a los españoles. Sí, qué interesante esa posición de Zavala, ¿verdad? Porque va en Sí, contra de su imagen así como yorquino 100%, amigo de Poinsett, amigo de Guerrero, o sea que sí, estaría como, ¿verdad? Como una, yo creo que algo menciona él, ¿verdad? En el ensayo sobre la sí. revolución, de que él no estaba de acuerdo con la expulsión. Y María del Carmen, quería hacer finalmente bueno, un comentario pregunta, o sea, ¿qué tanto podría medirse el peso del Estado de México como antesala, digamos, un poco antemural, se decía, del Distrito Federal? Digamos, o sea, la pregunta vendría siendo algo así como si no existe el riesgo de entender como dinámicas de la entidad federativa lo que es en realidad presión sobre el Distrito Federal, presión política. Lo pienso Ujú. por esas tablas tan interesantes que presentaste sobre los pronunciamientos militares o los posicionamientos de pueblos a favor del centralismo. Pero supongo que sea difícil, ¿verdad? Porque es evidente que es abrumadora la diferencia entre esos fenómenos en el Estado de México y las de otras entidades federativas, pero claro, uno se pregunta qué tanto eso responde a la presión sobre los poderes federales más que a una lógica propiamente del Estado. Yo creo que es una de las peculiaridades, ¿verdad? Históricas del Estado de México, ¿no? Sí, es un periodo importante, un proceso muy interesante cuando uno ve quién apoyó, no solo políticos en el Congreso, este Distrito Federal como la antigua Ciudad de México como capital, que se Sí. transformara en Distrito Federal. ¿Y qué grupos económicos y políticos aprueban que ese Distrito Federal de 2 leguas vaya cambiando su territorio y haciéndose extenso?
¿no? Sí, Entre ellos, Santana estaba interesado en hacerlo claro, claro. grande. Sí. Venustiano Carranza también, nada Ujú, más que ahí no prospera, ¿no? Pero sí hay grupos políticos y ujú, económicos que desean quedarse en en el territorio, en la jurisdicción del Distrito Federal. ujú, Y también he encontrado hacendados, por ejemplo, que su hacienda quede en la mitad entre el Distrito Federal y el Estado de México. Y ellos hacen todos los trámites por quedar en la Ciudad de México. ujú, Entonces es algo complicado de manejar para el gobernante del Estado de México, claro. porque él no quisiera que se fuera un hacendado que le está pagando contribuciones, que está llamando a personas, por ejemplo, a la educación en las haciendas, Ujú, y no quisiera que se fueran. Entonces, los gobernadores, los congresistas están dispuestos a pelear el territorio, pero ujú, más que por el territorio es por contribuciones y por la riqueza natural que muchos lugares ujú, tenían y siguen teniendo del Estado de México. sí. Por ejemplo, el Así asunto de es, las minas con Hidalgo claro. es notable, ¿no? O Ujú, cuando se pierde Acapulco, se siente como que se perdió el puerto más importante del país, pero ujú. bueno, era un puerto importante o había sido un puerto importante en la Cuando época. se crea el estado de Guerrero, ¿no? Sí, Sí, exacto. exactamente. Entonces, bueno, sí hay diferencia entre los grupos de presión y de choque por el territorio. Sí. Sí, bueno, pues muchas gracias, doctora Salinas. Ha sido una magnífica conferencia llena de detalles, de información y como decía al principio, que cubre muy bien casi todos los flancos que han ido apareciendo en este ciclo de conferencias sobre los 200 años de la Constitución de 1824 y la experiencia de la Primera República Federal desde las regiones, pero también desde este centro, de algún modo que implica el Estado de México. Muchas gracias y ¿No? muchas gracias a quienes nos han escuchado, a quienes nos han seguido en la transmisión directa de la Academia Mexicana de la Historia y por las redes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.